Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Su casa, por favor. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, porque escrito está. Nuestra Kadosh Torah en Yeshua HaMashiach. Creo que ya lo dijimos todo. Muy bien. Mis amados, pues aquí estamos en esta apasionante jornada del libro del profeta Jonás. 4 capítulos, ¿sabe usted? 4 capítulos, un libro muy corto, con una profundidad extraordinaria. Pero a la verdad estoy muy conmovido, se los digo con mi corazón, por la apertura que ha habido en ustedes, en sus mensajes, cuando me envían sus opiniones, sus palabras respecto al programa, porque evidentemente en un libro tan corto hay una enseñanza extraordinariamente importante. Así es que quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial para mi hermano Adbat Klein, que me compartió un texto maravilloso del libro de Jonás. ¡Wow! Traducido del hebreo al español, gracias. Él es una persona que tenemos alguna comunicación aquí a través de las redes sociales y participa de una yeshiva en Israel llamada Lev HaTorah. Muchísimas gracias, hermano, por haberme facilitado este estudio maravilloso. He tenido la oportunidad de estar leyendo muy atentamente las notas relacionadas con el texto y creo que vamos a tener que empezar del capítulo 1, verso 1, en la historia de Jonás, porque realmente tomado, repito, del original hebreo traído al español, y hay una profundidad maravillosa que quiero compartir con todos ustedes. Por supuesto, me lo han enviado y pues qué mejor que poderlo compartir. Hemos avanzado, pero si es necesario que continuemos, lo vamos a hacer, porque no tenemos prisa, ¿verdad? Estamos todos aprendiendo. Gracias nuevamente a todos mis amados por compartirme sus mensajes. Gracias de verdad por sus palabras de aliento y su apoyo en el programa de Torá al Instante. Muy bien. Lo primero que encontré en la lectura con el libro y los textos o las notas que me enviaron, que vale la pena reconsiderar. En la lectura del libro de Jonás, en el capítulo 1, dice la palabra: vino palabra de Adonai a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y empieza a hacer un desglose de cada una de las palabras utilizadas en estos capítulos y en cada pasuk, en cada versículo. Y lo primero que nos advierte es la palabra fue, es decir, el libro empieza con la palabra fue, indicando que evidentemente Adonai ha tenido una participación directa al dirigirle la palabra al profeta Jonás. Y fue la palabra de Adonai. Y antes de encontrarnos con el profeta, nos encontramos con esta palabra. Es decir, lo primero que nos quiere enfocar el escritor es que ningún mensajero es más importante que el mensaje. Y la materia principal del libro de Jonás está relacionada con la palabra que Adonai le entregó a Jonás. La palabra.
Y es interesante porque al recibir la palabra, nosotros tomamos una acción, que lo hemos estado compartiendo esta semana, una acción de obedecer o de no prestar atención. Adonai le indica que viaje hacia la ruta de Nínive y nos dice que todos sus habitantes viven o mueren en base a su estilo de vida pecaminoso. Ahora, inmediatamente haciendo un desglose de estas palabras, dice, fue a Jonás. Ha sido la forma como Adonai, evidentemente a lo largo de la historia de la humanidad, habla a un hombre. Adonai ha hablado a tu corazón, Adonai ha hablado a mi corazón, y en la medida que Adonai habla puntualmente, con claridad, con precisión, con palabra de verdad, emet, habla para que cada uno de nosotros disponga su tiempo, su pensamiento, su acción conforme al propósito de Adonai. Él dio nuestra Kadosh Torah a través de Moshe, y a través de Moshe hemos recibido las ordenanzas, los mitzvot, todos y cada uno de los textos desde Bereshit hasta Devarim, en el que se nos enseña específicamente cómo el pueblo, a través de la palabra, el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, el poder de la palabra viva, de la Torah viviente, Yeshua HaMashiach, de esa manera nosotros tenemos la responsabilidad de proclamar esa palabra. Es decir, nosotros somos partícipes activos de la Kadosh Torah. Somos luz, somos testimonio. Y por supuesto, como lo mencionábamos en el programa anterior, evidentemente Adonai ha permitido que unos hombres reciban el ministerio apostólico, otros un ministerio profético, otros un ministerio evangelístico, otros el ministerio pastoral, otros que son más especializados en el estudio, el moré, el docto en la palabra. ¿Para qué? Para que todos nosotros perfeccionemos en las necesidades del pueblo, en las naciones, el poder de la palabra. Es decir, este es el camino que Adonai nos ha preparado. Lo interesante en la lectura, si me acompaña al verso 2, por favor, note que inmediatamente en la lectura viene una palabra que les voy a sugerir, mis amados, y los amados de Israel Casa Integral Cherryville local, y espero que Israel Casa Integral Internacional ya lo hayan captado. Cuando pronunciamos la palabra levántate, a ver, ¿qué ocurre cuando nosotros recibimos de parte de Adonai la palabra levántate? Alguien, por favor, lo puede escribir aquí en el chat. Cuando tú escuchas la voz de Adonai que te dice levántate, ¿tú qué haces? Les voy a dar 5 segundos para que contesten, por favor, aquí en el chat. A ver, quiero verlos, por favor, activos, escribiendo. Escuchen la voz de Adonai. ¡Levántate! Algunos ya lo captaron, ¿verdad? ¡Levántate! Vamos, hijo, levántate. Vamos, levántate. Porque la palabra de Adonai es puntual. No puede decir levántate y tú te vas a recostar. No te puede decir Adonai levántate y te quedas tendido en el sofá. No te va a decir Adonai levántate y vas a permanecer allí sentado tomando café. Levántate. Y es la palabra que Adonai le entrega al profeta Jonás, y le dice levántate. Por favor, esta palabra no la habíamos resaltado en el estudio que traíamos en estos días, y por eso hago énfasis particularmente en la importancia de esta lectura tan interesante. Repito, gracias a este material que me enviaron tan extraordinario, lo voy a apreciar enormemente, porque empieza a desmenuzar palabra por palabra, y voy a tratar de compartirles algunas porciones importantes. Levántate, ve y pregona, dice el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Por favor, resalte en su lectura: ha subido la maldad del pueblo de Nínive a la presencia de Adonai. Esto tenemos que mirarlo con mucho detenimiento. Ahora bien, aquí ocurre algo extremadamente interesante, porque el llamamiento es para levantarse. Levántate.
Y cuando se levanta, ese llamamiento empieza a caminar. Ese llamamiento empieza a cumplir una función. Ese llamamiento empieza a ser efectivo. Es decir, si alguna vez, repito, has escuchado la voz de Adonai que te dice, vamos, levántate, camina, es tiempo de partir, es necesario ir a esa ciudad, es necesario hacer, pues Adonai no le estará hablando esta palabra a alguien que no se levanta, porque Adonai sabe que hay personas ociosas, hay personas perezosas, hay personas que pues ni les va ni les viene, pero cuando Adonai le habla puntualmente a alguien, como le habló a Jonás, como te habló a ti, como me habló a mí, y nos ha dicho levántate, pues no es necesario ni siquiera hacer una pausa, sino que inmediatamente nos levantamos, tomamos el mensaje, tomamos el llamamiento y empezamos a caminar en función de ese propósito. Dígalo, yo puedo ir, yo he escuchado la voz y estoy dispuesto a ir, levantarme y caminar en el propósito. La palabra nos lo enseña, como lo dice el libro de Juan, también en el Brit Hadasha. Id, levántate, id, ved por todo el mundo. Id, llevad las buenas nuevas, predica la palabra, enseña la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El mismo Yeshua nos dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y vayan y enseñen y compartan y vivan la palabra, sean luz, sean testimonio. ¿Por qué? Porque es necesario hasta lo último de la tierra llevar la palabra. No puede entonces en el ministerio haber pasividad, no puede entonces en el ministerio haber dejémoslo para mañana o probablemente el próximo mes o el próximo año mejoraré un poco mi vida espiritual, tal vez me tomaré un tiempo más adelante. Algunos dicen me tomaré un año sabático para hablar con Adonai. No. El tiempo es ahora. Levántate y ve a cumplir el llamado para el cual Adonai te ha establecido. Sabemos que ese llamamiento venía como propósito hacia la ciudad de Nínive y lo primero que nos menciona es que se trata de una ciudad grande. Esa ciudad grande, y la palabra grande aquí, una gran ciudad, tiene que ver no solamente con la acción propia del pecado que ya establecimos en aquel lugar, sino que además propiamente era una ciudad grande, reconocida, sobresaliente, y es una ciudad que sin lugar a dudas era inmensa en el entorno de su momento. Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarses y descendió a Jope. Aquí vemos algo interesante. Cuando se nos habla de la importancia de cómo Jonás recibe esta palabra, lo primero que compartíamos en esta semana es de qué manera el profeta toma una decisión y es salir del lugar de residencia, ir hacia Jope, hacia el puerto, tomar una embarcación, pagar su tiquete y salir en una ruta totalmente contraria. Entonces, hace unos días compartíamos aquí en la reunión una pregunta. ¿De qué está huyendo Jonás en este momento? ¿Recuerdan? Si alguno recuerda, por favor, cuando hablamos sobre ese tema, escríbalo, por favor, aquí en el chat. ¿Por qué razón Jonás huye a la voz de Adonai? Y nos encontramos con algo muy interesante que habíamos mencionado varios aspectos. El temor a la vida, sin embargo aclaramos que no era el temor a morir porque aunque era una ciudad perversa, sin embargo en la embarcación él estuvo dispuesto a ser arrojado al mar y así ocurrió. Es decir, esto nos establece que no era el temor a la vida. ¿Qué otra cosa podría hacer que nuestro profeta haya decidido salir en una ruta totalmente opuesta? Y leemos en el verso 3 algo que probablemente lo habíamos pasado un poco por alto en la enseñanza y por eso la hemos retomado hoy. Léalo conmigo, por favor, en Jonás capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó. Resaltemos esto, se levantó. Quiero que lo ejercitemos, se levantó. Es decir, que evidentemente algo importante hace Jonás, se levanta. Ahora, se levantó y tomó una decisión. Se levantó y la decisión que tomó no fue el ir en pos de la ordenanza,
sino ir en dirección totalmente opuesta. Por eso, cuando Adonai te habla, mi amado, mi querido hermano, mi querida hermana, familia de Israel Casa Integral, cuando Adonai nos habla y nos levantamos, inmediatamente tomaremos una decisión. ¿Haremos y obedeceremos o no haremos y no obedeceremos? Tú eliges. Pero lo interesante es que el verso 3 nos da respuesta por qué huye. Aquí hay una claridad en el verso 3. Y Jonás se levanta para huir de la presencia de Adonai. Por favor, resáltelo. Observen que la palabra no nos dice que Jonás huye de la misión para la cual había sido llamado. Interesante. No huye por el hecho de ir o tener que ir a Nínive, a una ciudad, a una gran ciudad donde polula el pecado. No. Nos dice puntualmente y con absoluta claridad el verso 3 que el profeta huye de la presencia de Adonai. Oh, un momento, porque esto es de mucho cuidado y preguntémonos, como lo hemos venido reflexionando y meditando en los programas anteriores, ¿en qué momento nosotros, al igual que Jonás, hemos huido de la presencia de Adonai? Pareciera ser que buscamos de su presencia. Que la presencia de Adonai esté con nosotros, que la presencia del Ruach descienda sobre nosotros y cantamos y proclamamos a grito entero la presencia de Adonai. Pero sin embargo, cuando la presencia de Adonai está, nosotros huimos de la presencia del Padre. Y esto porque evidentemente no nos gusta salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. Y cuando Adonai nos dice puntualmente algo, muy seguramente tendremos que salir de ciertas comodidades para empezar el proceso para el cual Él, repito, nos ha llamado. Ahora, aquí hay algo supremamente interesante, porque evidentemente, aunque el llamamiento fue puntual, Jonás, en el verso 3, empieza una batalla espiritual consigo mismo, porque evidentemente toma una decisión y esa decisión lo lleva a ir a una ruta totalmente diferente. Se levanta, importante, ya lo resaltamos, pero no se levanta para ir en pro de la decisión tomada, sino en contra de la visión o del llamamiento para el cual el Eterno lo había llamado. Y aquí vemos que hay una decisión emocional, hay una decisión y hay una contrariedad. Mi amado, si has recibido el llamamiento, la voz de Adonai al ministerio, recuerden que ayer hablamos que ministerio no solamente es el pastor, el ministerio tiene innumerables tareas que cumplir, Para los días de grabación de este programa estamos haciendo un trabajo material en nuestra congregación, en el edificio. Se está haciendo alguna remodelación, algunas ampliaciones de ciertas áreas. Y hay allí un hermoso grupo de varones trabajando. Y uno de ellos, que es un trabajador que no conoce de la palabra, que está en su nivel 1, probablemente no muy directamente, pero ahí está. El día de hoy, cuando estábamos haciendo el trabajo allí, se acercó con tanto respeto y con tanta honra y me dice: pastor, quiero decirle algo. Cuando usted necesite algo de parte de mí, de lo que yo sé hacer, del trabajo que yo desarrollo, si algo necesita para la congregación, por favor, pastor, le pido no dude en llamarme, cuente conmigo. Tratándose de la casa de Adonai, no me lo dijo con esas palabras, tratándose del Padre, o tampoco me lo dijo con esas palabras, tratándose de la iglesia, yo estoy para servir. ¡Wow! ¡Qué hermoso testimonio de una persona que no tiene ni cercanía aún con la palabra! Probablemente no conoce mucho. Hablamos incluso sobre el tema que está ocurriendo justamente ahora en Israel y me hizo una pregunta interesante.
Me dice, pastor, perdóneme lo que le quiero preguntar, pero ¿usted qué opina de eso que está ocurriendo en Israel en este momento? Me dicen que Israel es el lugar de donde es Dios. Imagínense pues. Y empecé a compartirle con él. Le hablé de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las tribus, etc. Pasamos un tiempo hermoso. Pero lo más importante es que brotó de su corazón decirme, quiero servir, pastor. Y es un hombre que tiene gran experiencia en las áreas de construcción, en muchos aspectos de construcción. Y por supuesto que será una herramienta extraordinariamente útil en el ministerio. Y le dije, pues siendo así, créeme que te voy a tener aquí con mucha frecuencia porque hay mucho trabajo por hacer. Y me dice, en la medida en que usted me diga el tiempo, si me avisa, yo coordino mi jornada y aquí estaré. Se levantó Jonás. Tomó una decisión contraria, viajar hacia otra ruta. Y aquí ocurre algo muy interesante. El pueblo judío particularmente no ha sido característica de ellos ser marinos, navegantes, realmente no lo son. Ellos son más de tierra, aman la tierra, son más de agricultura, de trabajo de campo, digamos, que navegantes. Pero sin embargo, cuando se habla de los marinos, en el caso de la embarcación que toma Jonás, es interesante porque se mencionan los 7 mares. Y esta palabra estoy seguro que muchos de ustedes conocen y hemos oído en muchas ocasiones los 7 mares. Y esta historia de los 7 mares es una historia que tiene mucho recorrido, mucho recorrido, porque evidentemente a lo largo de muchos años y siglos se ha mencionado siempre los 7 mares. Así es que hice una pequeña pausa en mi estudio personal para considerar el tema de los 7 mares. Los 7 mares se han utilizado a lo largo de la historia por innumerables culturas y pueblos en relación con un grupo de mares reales o mitológicos. Se usaba y aún se usa tanto para referirse a un conjunto determinado de 7 mares como al conjunto de mares del mundo conocido en aquel momento. Tiene un origen muy remoto. Se menciona por primera vez a Gaba en el siglo 23 antes de Mashiach. Por ejemplo, en un manuscrito del siglo 19 indica que quien quería ir a China debería cruzar 7 mares. Y los mares a los que se refiere han cambiado mucho según la época y lugar, ya que la expresión ha sido empleada por la mayoría de pueblos de la antigüedad, chinos, indios, entre otros pueblos griegos y romanos. A través de estos dos últimos en particular, se estableció el grupo de 7 mares que es mencionado con frecuencia en mucha literatura. Entonces, pues es interesante hacer una pausa en el estudio personal y, repito, preguntarnos de los 7 mares. Esos 7 mares son los siguientes: el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Rojo, el Mar Mediterráneo, el Mar Adriático, el Mar de Arabia y el Golfo Pérsico. Interesantísimo, muy importante, como información general, importante conocerlo. Ahora, es importante también mencionar que en la actualidad mucha influencia de los medios han llevado a cambiar en el sentido de la frase de los 7 mares para acercarlo a 7 océanos, ya en el contexto global. Aquello era en el tiempo conocido. Hoy, en el siglo XXI, es lo que sabemos que la Tierra posee. Y dentro de ellos tenemos ahora no mares, sino el océano. Los océanos, dice el océano Ártico, el océano Antártico o Austral, el océano Pacífico del Norte, el océano Pacífico del Sur, el océano del Atlántico Norte y el océano del Atlántico Sur y el océano Índico. Entonces estos son hoy, en la actualidad, repito, los 7 océanos conocidos. Muy importante. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque en el estudio que hemos venido considerando en estos días hablamos
según el mapa, y usted lo puede localizar. Les pedí que lo hicieran en su tablet o en su computador, buscaran las 3 ciudades, Tarsis, Jope y Nínive, para que tomáramos un acercamiento en distancias de cada ciudad. E hicimos la tarea y vimos cómo nos aparece en esos mapas Tarsis, una ciudad de la península ibérica, es decir, España. Sin embargo, en el estudio que estoy considerando, viene una nota muy interesante que me llamó muchísimo la atención. No está plenamente confirmada, pero vale la pena mencionarla. Algunos escritores a lo largo de la historia han considerado que Tarsis es la que se menciona en la península ibérica en España, pero sus exportaciones de oro, plata, marfil, simios y pavos reales, hay un texto aquí, vamos a mirarlo, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, verso 21. Vamos a mirar ese texto para hacer referencia a este punto. Segundo libro de Crónicas, perdónenme, vamos todos a segunda de Crónicas. Gracias por tomar nota aquí en el chat. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 9, verso 21. Vamos a leerlo a ver qué referencia nos trae. Voy a leerlo desde el verso 20. Segundo libro de Crónicas, capítulo 9, verso 20. Dice: toda la vajilla del rey Salomón era de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. En los días de Salomón, la plata no era apreciada. Verso 21. Porque la flota del rey iba a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años solían venir las naves de Tarsis y traían oro, plata, marfil, simios, monos y pavos reales. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Entonces, estas menciones del oro, la plata y demás eran lo que para el momento de la época se traían o se exportaban desde Tarsis. Y esto no ocurría propiamente desde España. Otros escritores e historiadores han sugerido una alocución que ocurre en una ciudad del sur de la India, citando un relato dado por Heródotus de un viaje a Tarsis aproximadamente 600 años antes de Mashiach. Faraón Nechao de Egipto envió fenicios con naves que pasaran por el estado de Gibraltar alrededor de África a Tarsis y volvieran por el mismo camino. Es decir, de tal manera que no podemos estar seguros si la locación de Tarsis es la que mencionamos, repito, en España, o la locación de Tarsis es esta que se hace referencia en cuanto a África. Interesante, pero como sea, lo que sí estamos seguros es que Jonás viajó en una dirección distinta a Nínive. Ahora, aquí hay algo interesante. Vemos que lo primero que hace Jonás es huir de la presencia del Padre, de la presencia de Adonai. Número 1. Y cuando se levanta y sale, parte toma dirección hacia el puerto de Jope y se embarca. Pero aquí ocurre algo muy importante que quiero que resaltemos. Noten que de ninguna manera, Adonai le impide a Jonás el huir, embarcarse y partir. Por favor, présteme mucha atención a este análisis que estamos haciendo. Pero, ¿por qué es tan importante que lo resaltemos? Porque entendemos lo que está ocurriendo con Jonás, el texto nos lo narra en detalle, pero estemos trabajando en una aplicación personal. El propósito de este estudio es mi vida frente al propósito del Padre como Jonás, el parámetro que estamos tomando. Porque aquí ocurre algo. Él va al puerto, compra su tiquete, utiliza su dinero, adquiere su pase a bordo, ingresa a la embarcación, parte en dirección
No sabemos si habían otros lugares hacia donde partir, pero a lo mejor era el barco de turno y dice, no importa, yo lo que necesito es salir de este lugar. Y hasta ese momento no ocurre nada. Es decir, Adonai no le puso piedra de tropiezo. Bueno, Adonai no es piedra de tropiezo, por favor, excúsenme. Pero Adonai no le impidió llegar al puerto. Adonai no impidió que el barco no funcionara. Adonai no impidió que no hubiesen los tickets para abordar el barco. Adonai no impidió que, por ejemplo, la cartera de Jonás se extraviara y no tuviese cómo pagar el tiquete. No, Adonai permitió que todo fluyera normalmente, que todo iba a fluir normalmente. ¿Por qué? Porque en el proceso Adonai iba a trabajar con el corazón del profeta. Ya la historia la vimos un poco más en detalle en estos días, solo la voy a mencionar. Se levanta un gran viento, esto implica una situación extremadamente crítica, los marineros se escandalizan y vimos cómo cada uno de ellos clama a su Dios en su momento, porque aunque eran marinos, y lo vimos también, expertos y conocedores del mar, pues estos marinos son muy dados a tener, vamos a decirlo, su propia naturaleza religiosa. Creen en las estrellas, creen en muchas circunstancias desde el punto de vista de los marinos. Su idolatría a los dioses, entre comillas, ídolos del mar. Pero había algo interesante. Aquí en la embarcación hay un hombre que, entre otras cosas, está durmiendo, descansando, reposando allí. Finalmente, él reconoce que él es el motivo por el cual se está produciendo toda esta situación. Habla, lo vimos en el programa anterior, a los marinos y les dice que por su desobediencia a la palabra de Adonai se está ocurriendo esta situación. Aquí podríamos detenernos, hacer una pausa y considerar ciertos detalles que nos narra esta historia muy importantes. Una voluntad de un hombre contra la voluntad de Adonai va a pasar por tormenta. Por favor, escríbalo en sus notas. Si la voluntad de Adonai nosotros la desobedecemos, la contrariamos y queremos caminar en nuestra propia voluntad, siempre tendremos consecuencias. Más que consecuencias, por favor colóquelo en sus notas, tendremos tormentas, tendremos tempestad. Y quiero, en un paréntesis muy ligero, sencillo, recordar, y lo digo, repito, con respeto y honra a mis amados ministros, pastores en muchos lugares donde nos hemos podido reunir con hermanos en tantos lugares. Y pregunto a pastores, ¿cuánto tiempo llevas en esta ciudad? Y entonces me dicen, bueno, aquí llevo 2 meses apenas, estoy recién llegado, estuve 7 meses en Atlanta, 5 meses en Miami, 3 meses en Jacksonville, luego viajé a Nueva York 5 meses, luego pasamos a Washington, luego nos fuimos a Colorado, luego nos fuimos a Chicago. Y yo les pregunto, pero un momento, o sea, perdóname, ¿eres un misionero que estás haciendo misiones por los estados? No, es que realmente lo que ocurre es que en cada lugar donde hemos tratado de empezar la obra, hemos tenido batallas, hemos tenido contratiempos, las cosas no han salido bien, se levantan muchas situaciones, adversidades. Un momento, hagámonos una pausa. ¿De qué estás huyendo? ¿Estás huyendo de la presencia de Adonai? Estamos hablando del profeta Jonás. Apliquémoslo a nuestra historia. Repito, porque es tan difícil adaptarnos y sentarnos en un lugar al que Adonai nos estableció. Ustedes recordarán la historia de Israel Casa Integral. La he mencionado en muchas ocasiones. Vinimos a recibir una obra, empezamos a recibir la obra, se estaba haciendo el proceso de entrega de la obra, y después de ese proceso, nuestro querido amado pastor, que se iba a mudar de regreso a su país, cuando la obra empezó a mejorar, a tener buenos cambios, la actitud de la gente,
pues el pastor Amado dijo: hemos decidido ya no viajar, queremos quedarnos con el ministerio. Ustedes decidirán si se quedan con nosotros o van en otra dirección. Hablamos con nuestro querido pastor y nos mencionó y dijo: pues ustedes ya están allí, ¿a qué se regresan? Continúen hacia adelante. Yo recuerdo una palabra que el pastor me dio y me dijo: ve al norte, como la brújula siempre apunta al norte, toma el norte. Y pues en aquel tiempo ni GPS, con un mapa miramos el norte, y el norte, desde Atlanta hacia el norte, tendríamos que buscar ruta hacia Washington, hacia New York, hacia Boston, hacia el norte, más al norte. Y tomamos ruta al norte, fuimos obedientes, sin conocer nada. Adonai nos trae en ese recorrido al norte, para quienes se ubican aquí en la región, desde la ciudad de Atlanta, 85 norte, directo 85 norte. Pasamos por la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte. Allí encontramos en algún punto un faro, literalmente un faro gigante, que no es usual que un faro se encuentre en una ciudad. Obviamente los faros se encuentran en las playas, en las costas. Esa es la función del faro, indicar, ser punto de ubicación para los marinos precisamente. Pero este faro era algo decorativo de un lugar, pero era un faro gigante y nos llamó tremendamente la atención porque tenía que ver con nuestro símbolo o el logo de Universidad de la Familia. Faro Family Ministry, un faro. Así es que llegamos a ese lugar. Averiguamos dónde estábamos ubicados, no teníamos la menor idea. Charlotte, Carolina del Norte. Y ese faro fue la dirección que el Eterno usó para que permaneciéramos en esa ciudad. Pasamos un año allí, inició la obra, creció la obra, pasamos un tiempo hermoso. Pero sin embargo, el entorno de la ciudad se hacía cada día más difícil. Mayor número de tráfico, la ciudad de Charlotte ha venido presentando un crecimiento desmesurado en muchos años, ha crecido inmensamente, la población en todas las comunidades se aumentó bastante, muy numerosa, especialmente la comunidad hispana ha crecido enormemente en la ciudad de Charlotte. Y con todo respeto, creció la comunidad hispana específicamente hacia el área en la que nosotros residíamos en aquel tiempo, y creció inmensamente. Para dar un número proporcional, de 1,000 hispanos de la noche a la mañana fueron 10,000, y de la noche a la mañana 20,000, y yo no sé hoy cuánta comunidad hispana existe en la ciudad de Charlotte, pero sé que es una población extremadamente numerosa. Y gloria al Eterno por ello, amén. Hay gente emprendedora, profesionales, compañías, crecimiento hispano maravilloso. Muchos áreas se cubren con la comunidad hispana. Pero lastimosamente, la vergüenza que también trae estos crecimientos, hipercrecimientos desproporcionados de una ciudad, creció la delincuencia, creció la prostitución, creció muchas cosas en el sentido pecaminoso. Lastimosamente, también aumentó. Y esta fue una de las razones que inmediatamente mi amada pastora Pili, con esos ojos de visión y su ministerio y llamamiento profético tan extraordinario, decía: no podemos continuar en esta ciudad. Esta ciudad va a ser arrasada por el pecado, va a ser arrasada por la barbarie, como ha ocurrido en muchas áreas. Y no quiero que nuestros hijos crezcan en un ambiente hostil como este. Sobre este tema hemos hablado en muchas ocasiones. ¿Por qué tú resides en determinado lugar sabiendo que el entorno de tu familia está expuesto a la barbarie del mundo? Es un aspecto que debemos considerar. Y cuando la pastora tuvo esta visión de parte de Adonai, de que no queríamos que nuestros hijos crecieran en un ambiente contaminado, pues Adonai usó una herramienta para traernos a la ciudad de Cherryville, a un pequeño pueblo. Ustedes conocen la historia. Para quienes por primera vez nos acompañan, quiero repetir algo de esta historia. Un pequeño pueblo al que Adonai nos trae, y cuando caminamos por estas calles,
pues yo no veía, el hombre, el líder, el hombre del hogar, yo no veía un futuro allí, yo no veía un trabajo, yo no veía una posibilidad económica, yo no veía mi posición como hombre en el sentido de proveer. Mucho menos el ministerio lo podía ver, porque era un lugar donde existían 3 familias hispanas. Y Adonai nos trae a un lugar donde no hay hispanos para empezar una obra hispana. Dentro de esas 3 familias hispanas, una pertenecía a la religión 1, otra pertenecía a la visión o al programa de los testigos, ¿sabía a qué me refiero? Y la otra persona o la otra familia que fue quien nos contactó para venir acá, una familia del nivel 2, maravillosa familia, Chalón, que yo sé que nos acompañan desde Costa Rica. Bueno, un abrazo para ustedes. Así es que, ¿cómo podría crecer el ministerio de Israel Casa Integral en su momento, en aquel tiempo? No veíamos nada. Y no veíamos nada, y la persona que nos invitó a conocer la ciudad me dio una frase que ya muchos conocen, y me dijo: pastor, ¿dónde están tus ojos de fe? Estoy compartiendo esto porque sé que esto nos alimenta conforme a lo que está pasando con Jonás. ¿Dónde están tus ojos de fe?, me preguntó esta hermana. Usted que predica fe, y que todos los programas de radio habla de la fe, y nosotros lo seguimos porque nos gusta cómo habla de la fe, el poder de la fe, la emuná, la bitajón, la fe. Y ahora usted me dice que no ve nada. ¿Dónde están sus ojos de fe? Y cuando recibí esa palabra de parte de esta amada hermana, quedé impresionado que no veía lo que Adonai tenía. De esto han transcurrido hoy 20 años, amados hermanos. Por favor, observen, 20 años de permanencia, 20 años de colocar raíces, 20 años de sembrar, 20 años en que esas raíces han ido creciendo, se han ido estableciendo, se han ido profundizando, se han ido enraizando en este territorio, hasta como hoy, después de 20 años, Israel Casa Integral es el ministerio reconocido en la ciudad, reconocido por las autoridades de la ciudad, reconocido en su entorno. Pero esto ha significado 20 años, amados. ¿Ha sido fácil? Por supuesto que no. Hemos batallado, hemos tenido situaciones, hemos pasado por momentos críticos, pero ¿a dónde quiero llegar con esta historia? Quiero llegar a la historia en el que el profeta Jonás recibe una misión, huye en dirección contraria de la presencia de Adonai, y sin embargo Adonai provoca una tempestad. Aquí es el punto, una tempestad, porque muchos de nosotros hemos pasado por tempestades y nos preguntamos: ¿pero por qué a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué pasa esto en mi familia? ¿Por qué ocurre esto con mis hijos? ¿Por qué ocurre esto en mi matrimonio? ¿Por qué? Porque hemos huido de la presencia de Adonai. Porque no queremos hacer lo que Adonai nos indica que tenemos que hacer. Nosotros nos creemos autosuficientes, nos creemos tan capaces de hacer las cosas en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, que finalmente, ¿para qué obedecer lo que Adonai dice? Entonces pensamos que con unas palmaditas y levantar las manos arreglamos el problema. No es eso. El propósito de Adonai es obedecer la palabra. Y compartía hoy con un querido hermano y decíamos: es que la palabra es viva, la palabra es clara, es absolutamente verdadera. Emet penetra el sentido de la palabra, atraviesa nuestros huesos. Y cuando obedecemos, los resultados son evidentes. En todo serás bendecido y prosperado. No refiriéndome al dinero, por favor, a la salud, a la familia, al hogar, a la estabilidad. Entonces, ¿cuántos hemos tomado 3 meses aquí, 5 meses allá, 6 meses allá, 7 meses acá, 1 mes acá, 1 semana aquí? Vamos, venimos, buscamos nuestra propia dirección, nos acomodamos en nuestras propias rutas, pagamos el pasaje, pagamos el tiquete, compramos la embarcación, nos vamos hacia Tarsis, huimos de la presencia de Adonai y después nos preguntamos: ¿y por qué esta tempestad? Creo que estamos recibiendo una impartición de parte de Adonai. Sin embargo, ocurre algo interesante en esta embarcación, y es que este viajero
que parte de Jope, el profeta literalmente dice, se echa a dormir. Se echa a dormir. Y vemos cómo el capitán de la embarcación lo despierta y le dice, ¿qué tú haces ahí, dormilón? Levántate. Observen la palabra, levántate. Y ora a tu Elohim, ora a tu Dios, para que tenga misericordia de nosotros. ¿Y por qué es tan importante esta palabra? Porque evidentemente todos estos marinos ahora reconocen que este hombre, Jonás, es un profeta de Dios, es un profeta enviado por Adonai, pero simplemente está dormido. Mis amados, ¿cuántos de nosotros estamos dormidos, como diría alguien, entre los laureles? Y la gente hoy tiene tanta necesidad de una palabra. La gente hoy tiene tanta necesidad que alguien le predique. ¿Por qué estás entonces durmiendo? Despiértate tú que duermes, dice Efesios capítulo 5, verso 14. Que ya es hora de levantarnos del sueño. Romanos capítulo 13, verso 11. Y así estamos muchos de nosotros dormidos. El capitán en el verso 6 le dice, el capitán le habla y le dice, no puede ser que tú estés ahí simplemente durmiendo. Tiene que haber una manera de solucionar esto. Levántate, ora a tu Dios. Deja de ser ocioso, deja de desperdiciar el tiempo. Dice 1 Timoteo 3:15 y primer libro de Pedro 4:7. En la casa de Adonai caerá en la ruina por la pereza, dice Eclesiastés capítulo 18. Así es que si alguno está todavía adormilado y le gusta desperdiciar su tiempo, levántese, es tiempo de ir a llevar la palabra. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué estás esperando de salir y ponerte en el lugar como el profeta llamado, escogido, preparado? Estas gentes están esperando que alguien les predique. Estamos a punto de perecer, le dicen. Y necesitamos que alguien ore. Y tú eres el llamado, y tú eres el escogido. Ora a tu Dios. Es decir, que todos aquellos marinos, conocedores de ídolos, de paganismo, de idolatría, entre tantas cosas, ahora reconocen al profeta y le claman y le piden que sea él el que ore y llame la misericordia de Adonai para con todos estos. Oh, qué maravilloso. Entonces le dijeron, decláranos ahora por qué nos has venido a traer este mal. ¿Por qué nos has traído este mal? ¿Cuántas personas que conocemos hoy en nuestro entorno están esperando que de nuestros labios brote una palabra de vida y de esperanza? No una palabra religiosa, hermanos, por favor. A veces, cuando queremos compartirle a otras personas, nos volvemos tan religiosos, nos volvemos tan cuadriculados y nos volvemos tan legalistas que espantamos a las gentes. Hermanos, es necesario compartirle a la gente nuestra experiencia de vida. Es necesario compartirle a la gente que hoy nosotros somos Israel, somos pueblo escogido. No sentir temor, no sentir persecución, sentirnos absolutamente con identidad, saber que somos hoy el pueblo hebreo, el pueblo de la palabra, Abraham, Isaac, Jacob, de las 12 tribus. Aquí estamos. Algunos les avergüenza, algunos no se sienten muy seguros. Pero pastor, yo soy de México, yo soy de Colombia, yo soy de Chile, yo soy argentino, ¿yo qué tengo que ver con el pueblo de Israel? Somos la casa de Israel, es nuestra identidad. Y necesitamos transmitir esa identidad porque Adonai nos ha entregado la vida, nos ha dado la luz para que seamos luz. Y por lo tanto necesitamos proclamarla a donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, con quien quiera que compartamos, tenemos que ser luz. No puedo pensar en un hijo de Torah que esté yendo a una reunión de familia, porque hasta en eso nos volvemos religiosos. Pastor, es que me invitaron a una boda, pero es que es una boda en la religión 1, y pues yo no sé si deba o no deba ir. Hermano, no seas religioso, ve a la boda, es tu familia, acompáñalos. No seas religioso. Ahora, por favor,
No te contamines. Eso no significa que vas allá a recibir la hostia y que vas a ir al confesorio con el sacerdote y que luego sales a la fiesta y te vas a tomar la cerveza y a beber licor y a comer la lechona, el cerdo, lo que hay, los camarones. Por favor, somos la diferencia. Y tenemos que ser luz en medio de esa reunión. Y si inmediatamente alguien te dice, hermano, por favor, tú podrías hacer una oración, qué mejor momento que alguien nos elija y nos dice, por favor, podrías hacer una oración. Y ahí no hay la excusa, ay, bueno, disculpen, la verdad, yo les soy sincero, yo no soy bueno para orar, qué pena, la verdad es que, o que hagamos una oración, bueno, Padre, bendícelos, amén. Por favor, esta oportunidad que tienes de compartir en medio de la familia, de tus amigos, de tanta gente, y te eligen para que por favor ores, y no puedes por lo menos en ese momento levantarte con autoridad y decir en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, como casa de Israel, como pueblo escogido, Padre eterno, bendice a este pueblo, que conozcan de tu Torah, que conozcan de tu... Y empezamos a hablar y que la gente diga, aleluya, Padre, qué palabra. Y cuando venga el brindis, pues, momentico, kosher, somos kasher. Entonces el Espíritu nos da la dirección, la sabiduría, el entendimiento. Y cuando miramos la vida de Jonás, vemos que aquellos hombres están tan exaltados con el profeta que le claman y le piden que él reaccione, ore a su Elohim y que Elohim tenga la misericordia para con todos ellos. Maravilloso, porque evidentemente en esto muchos hemos fallado. No nos podemos igualar, hermanos, no nos podemos, perdónenme la palabra que voy a utilizar, no nos podemos rebajar. Si ya salimos de una condición de mundo, si ya salimos de una contaminación, si ya salimos de una idolatría, si ya salimos de todo esto, pues sabemos perfectamente que no podemos estar apartados, pero tampoco significa que tengamos que contaminarnos de nuevo. Estamos en una etapa de purificación, hemos pasado por tikkun, hemos pasado por ayuno, hemos pasado por techuvá, entonces tenemos que ser la diferencia, y esa diferencia se va a marcar y la gente lo tiene que notar. Por supuesto, a muchos no les parecerá, por supuesto, muchos no estarán de acuerdo. Oh, ¿cómo así? Es que ya no toma cerveza. Ah, ya no lo dejan tomar, pues la religión ya no le permite. Pues sí, la verdad no soy consumidor de licor, gracias. ¿Te molesta? ¿Te incomoda? ¿En algo te afecta? Punto. Será tu problema. Nosotros no consumimos licor. Y yo he escuchado el testimonio de muchos hermanos. Me dicen, no, pastor, y me sirven esa lechona. Ay, pastor, y yo no sé qué hacer en ese momento. Me da una vergüenza con la tía, con la abuelita, con la mamá, que me sirven el plato especial. Yo soy invitado de honor y yo tengo que retirar ese plato y decir, ¿cómo así que no va a comer, mijo? ¿Cómo así? ¿Usted cuando acá no come? Todo el esfuerzo por prepararle esta comida y usted ahora no va a comer. No, señor, hágame el favor y come. Pues mis amados hermanos, sé que es un poco difícil, pero tenemos que estar en el lugar. Dígalo conmigo, tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser la diferencia. ¿Por qué? Porque evidentemente sabemos que Adonai nos ha sacado de la oscuridad y nos trae a la luz. Nos trae a la luz. Dígalo por favor, nos trae a la luz. ¿Qué haremos?, le preguntan los marinos. ¿Qué haremos para que el mar se acalme? Porque el mar cada vez embravecía más. Y él le responde, tómenme, láncenme al mar y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mí ha venido esta gran tempestad. ¿Será que nosotros somos esa tempestad? ¿Hemos sido provocadores de esa tempestad dentro de una comunidad? Probablemente. Muchas gentes miran al ministerio pastoral, señalan el ministerio pastoral, juzgan el ministerio pastoral, critican el ministerio pastoral. A cada uno de nosotros nos han juzgado, nos han señalado, nos han acusado, nos han vituperado, a cada uno de nosotros, sin excepción. Esto es parte del proceso, amados. Esto es parte del proceso. Tenemos que aprender, amados hermanos. Recuerden que hace unos días estábamos compartiendo, tenemos que cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones para poder entender el concepto del ministerio. Sabemos de antemano
que el ministerio es duro, sabemos de antemano que el ministerio es atacado, sabemos de antemano que el ministerio es vituperado, sabemos de antemano que muchos querrán tomarnos y lanzarnos al mar, prendernos fuego si es necesario, como la Inquisición, la persecución a lo largo de la historia se ha establecido. Pero también sabemos que Adonai está con nosotros. Y si Adonai está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va delante de nosotros. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay pecado de muerte, primer libro de Juan, capítulo 5, verso 16. Y Jonás se ha puesto contra la voluntad de Adonai. Él ha endurecido su corazón y prefiere morir antes que pasar por un arrepentimiento. Es impresionante esta palabra. Sin embargo, lo compartíamos el día anterior. En el capítulo 2 se nos narra esa historia hermosa de cuando está en el momento más crítico de la vida, en el vientre de ese gran pez. Entonces ocurre esa oración profunda. Y creo que vamos a cerrar nuevamente con el mismo concepto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado frente a una situación tan profunda de adversidad, de crisis, de angustia, de temor? ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por esa inconsistencia de la vida, esos vacíos, esas culpas, esos temores arraigados a través de los años de la historia? Pero llega un momento en que definitivamente necesitamos, en medio de esa tempestad, en medio de esa angustia, en medio de ese momento bravío que tenemos, necesitamos clamarle al Padre y decirle: escúchame, Adonai. Quiero presentarme delante de ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que he caminado en una dirección totalmente opuesta a tu voluntad. Y entonces dice la palabra que Jonás oró. Invoqué en mi angustia tu nombre y tú me escuchaste. Desde el seno del Seol clamé. Me echaste a lo profundo del medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pues tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai, Elohim mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Adonai y mi oración llegó hasta tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Adonai. Y mandó a Adonai el pez que lo arrojara en el lugar donde debía comenzar la obediencia. ¿Cuántos de nosotros tendremos que pasar por esta situación de tempestad hasta que encontremos específicamente el lugar, repito, donde Adonai quiere que estemos? No me cabe la menor duda, amados, que Adonai nos puso en esta tierra de la ciudad de Cherryville. No tenemos muchas de las comodidades que ofrece una ciudad. Aquí no hay un mall, aquí no tenemos un teatro, aquí no tenemos nada, muchas cosas. Lo único que hay en este hermoso lugar es shalom, paz, verde, tranquilidad, armonía, vida y esperanza de que algo grande está ocurriendo desde la ciudad de Cherryville a las naciones. Muchos de ustedes estarán en su corazón pensando: pastor, yo quiero estar allí. Bienvenidos. Ya algunos tienen su visa, algunos pronto estarán por aquí, algunos nos visitarán en los próximos días. Bienvenidos a un lugar donde el día que llegamos no veíamos nada. Pero en ese pequeño pueblo con futuro grande, Adonai ha guardado nuestra vida, nuestros hijos, nuestro hogar. El ministerio ha sido de luz, de testimonio,
Y entonces, cuando pretendimos caminar en la dirección contraria alguna vez delante de Adonai, huir de su presencia, Adonai envió algunas tempestades que por supuesto nos encaminaron y nos colocaron en el lugar. Gracias, Hashem, por todo lo que tú nos das. Gracias, Hashem, por habernos guardado. Gracias, Hashem, porque aún en medio de las situaciones más difíciles y adversas, ahí estabas tú. Hubo provisión, alimento, seguridad. Nos has guardado en medio de muchas circunstancias, aún del propio pueblo, Padre, que alguna y otra vez se levantaron contra los siervos. Aún en medio de todo esto nos has guardado. No somos perfectos, hemos cometido errores, pero sabemos que tu misericordia es grande. Tu misericordia es grande, grande, grande. Y mañana, mis amados, continuaremos explorando un poco más en detalle el recorrido de lo que ha sido esta vida apasionante del profeta Jonás, estableciéndola en nuestra propia vida, porque creo que la similitud en muchos de los aspectos de su recorrido son los que cada uno de nosotros hemos vivido en algún momento. Bueno, mis amados, muchísimas gracias por acompañarme. Su hermano Pastor Roberto Alfaro. Me despido hasta el día de mañana. Gracias por estar atentos en la programación. Gracias por sus mensajes. Gracias por compartir también el programa del día de hoy. Para quienes nos acompañan por primera vez, por favor, déjenme su información disponible para poderlos contactar, saludar y compartir con ustedes. Hasta el día de mañana, mis amados. Shalom, shalom, Boker Tov. Muy buen día para todos. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.